Responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 19 minutos, amigos y amigas. Vendrán nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales a propósito de la firma de la Carta de Intención. Además, hay algunas resoluciones que fueron adoptadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Alrededor de 800 millones de dólares se inyecta a la economía de acuerdo a esta regulación. Dialogábamos la semana pasada con el presidente de la Asociación del Sistema Financiero de la Banca del Ecuador. Esos 800 millones deberán dirigirse a crédito productivo, lo que permitirá, ojalá así sea, no hay otro camino, dicen los expertos, que reactivar la producción en el Ecuador. Vamos a analizar sobre el tema con nuestros invitados en estudio, el doctor Pochu Lee. Él es PhD en Economía Aplicada, con especialización en finanzas internacionales en la Universidad de Nanjing. Bienvenido, doctor. Desde la ciudad de Guayaquil, el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico, experto obviamente en esta materia. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Vamos con una breve visión de cómo advierten ustedes, doctor Pochun Ling, cómo advierten ustedes las últimas acciones adoptadas por el gobierno nacional a propósito de la Carta de Intención, las medidas que se vienen tomando. ¿La economía va en camino correcto, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlita, Andrés, Alberto en Guayaquil, un gusto compartir con ustedes. Bueno, el plan del FMI siempre tiene esos 4 pilares, que son la sostenibilidad fiscal, aumentar la competitividad y el empleo, o lo que está más novedoso del FMI es esto del hay que proteger a la población más vulnerable y la lucha contra la corrupción. Y también tenemos que preguntarnos por qué acudimos al FMI. Generalmente un Estado tiene que preguntarse 3 cosas antes de endeudarse. ¿En qué momento me endeudo? Si es que es para una crisis o es para solventar algo que es una crisis. La otra es ¿para qué me endeudo? Si es que me endeudo para invertir o me endeudo para tapar huecos fiscales. Y la tercera es ¿con quién me endeudo? Porque es diferente endeudarse con instituciones financieras internacionales que con su propio pueblo. Por ejemplo, Japón tiene una deuda del 200% de su PIB, pero la mayoría de esta deuda es por japoneses. Entonces, es diferente ese contexto. Singapur también nadie dice que está en crisis y la deuda también está cerca del 200%. Entonces hay que contextualizar a veces estas deudas. De ahí, si hablamos de nuestro caso en Ecuador, lo mismo que dice el FMI, estas medidas que se van a tomar son recesivas. Hay gente que cree que es necesario, hay gente que cree que, bueno, podría haber sido más moderado. La idea es, lo que cree mucho el FMI es, sus políticas están dirigidas a lo que llaman la oferta o la producción. Quieren reducir los costos de producción para crear competitividad. Lo más fácil y más rápido que puede hacer el gobierno es moderar o modular estas reglas del mercado laboral. Generalmente vemos una reducción en beneficios sociales y tal vez los sueldos generalmente no pueden bajar, pero lo que sí vemos son los beneficios sociales. A veces se los dilata, a veces se los difiere de alguna manera. Ahora, economista Acosta, el Fondo Monetario Internacional, con su delegación que estuvo algunos días aquí en Ecuador, en su informe final manifiesta que han aprobado esta visita y que dan el visto bueno para que el organismo le entregue al Estado ecuatoriano 1.500 millones de dólares del total de los 4.500 millones de dólares. Y justamente la pregunta que nos formulaba el doctor Pochu Lee es real. ¿Esos recursos para qué? ¿Cuál es su lectura, economista? Bienvenido, buen día. Muy buenos días. Tenemos que estar claros que el Estado
acarrea importantes desequilibrios fiscales, resultado de la bonanza. Se expandió el gasto público a niveles que no eran sostenibles en el mediano y largo plazo. Se acaba la bonanza y nos encontramos con un Estado muy grande. Y entonces la estrategia del gobierno en ese entonces fue endeudarse agresivamente para poder seguir gastando. Es una estrategia insostenible, una estrategia que no continúa, ya no puede continuar, y entonces entramos a un programa de ajustes al que pedimos ayuda al Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos sigue dando financiamiento al fisco ecuatoriano para que el fisco pueda modular el ajuste, para hacer un ajuste gradual en 3 años. La alternativa, sí existe alternativa fuera del Fondo Monetario, pero esa alternativa es un ajuste sin financiamiento externo, un ajuste mucho más agresivo porque tendría que hacerse en menos tiempo. Por otro lado, hay que estar muy claros que dentro de el Ecuador tiene principalmente 2 desequilibrios importantes. Uno, fiscal, del que se ha hablado mucho y para el que el fondo está otorgando financiamiento, pero tiene también un desequilibrio por el lado de la competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir, al no tener una moneda propia. Hemos registrado cómo el dólar sigue ganando valor y nos hemos quedado con problemas fuertes de competitividad. Y eso requiere que se aplique políticas que se conocen como una devaluación interna, es decir, que se busque reducir los precios internamente para volver a competir. Cuando con los países que tienen moneda propia, las monedas se devalúan después de una situación como la vivida en el caso ecuatoriano cuando cayeron los precios del petróleo. En el caso de un país como el Ecuador que no tiene moneda propia, que tiene el dólar, es mucho más complicado ese proceso. Igual se tiene que dar ese proceso de abaratamiento de los precios internos para reflejar la nueva realidad, la realidad de que somos un país más pobre de lo que fuimos hasta 2014, y eso tiene que estar reflejado a nivel de todos los precios. Y una vez que se concluye ese proceso de corrección en los precios, la economía va a poder volver a crecer y a producir más de una manera saludable. Ahora bien, en términos de lo que ha hecho el fondo con el Ecuador, me pregunto, ¿no es un tanto riesgoso para el Fondo Monetario establecer una suerte de cronograma de pagos que supera el gobierno actual? Es decir, porque digo yo, en el peor de los escenarios, el próximo gobierno puede decir, la verdad no estoy de acuerdo con estas condiciones, yo tengo que revisar el acuerdo y por lo tanto una complicación para el fondo, Pochuli. Así es. El Fondo Monetario Internacional presume que mucho depende, este plan, si es que va a existir crecimiento de la inversión, ya sea nacional o internacional. Acuérdese por qué la gente invierte. De cajón necesitamos seguridad jurídica, o sea, eso de todo el mundo. Pero no es necesariamente menos impuestos y menos regulación. Generalmente lo que buscan los inversores internacionales es primero qué pasa en su mercado, qué es lo interesante. ¿Por qué la gente tiene mayor ingreso? ¿O tiene usted un acceso especial al comercio en la región y por eso quisiera invertir allá? La otra razón es, ¿tiene usted la infraestructura básica? Represas de energía barata, puertos de conexión. Y tercero es, ¿tiene usted la mano de obra que yo necesito para producir lo que necesito? Entonces, bajo estas 3 razones, generalmente invertiría la inversión extranjera. No necesariamente regulación, si queremos hablar de regulación, China es el país más regulado del mundo y seguimos viendo que uno de los receptores de inversión directa del mundo. Usted entra a China, es 51-49, 51 Estado, 49 la inversión extranjera. Y tiene muchas reglas de que usted tiene que darme transferencia de tecnología, me tiene que dar algún canal de exportación. O sea, ellos juegan muy bien estas reglas para prometer. Si usted quiere hacer plata en mi país, tiene que darme algún beneficio. Usted no viene a invertir y llevarse. Entonces, hay que también pensar en cómo queremos que entre la inversión extranjera también. Ahora bien, economista Costa, quería también recordar 2 de las preguntas que presentaba hace un momento también Pochuli, en el sentido de en qué momento uno tiene que endeudarse. Me pregunto si era ineludible endeudarse en esta crisis, presumo que sí, pero en fin, ese de ahí, y también con quién me endeudo, es decir, aparte del Fondo Monetario Internacional, que ha sido cuestionado a propósito de cierta normativa, ¿teníamos otra alternativa para endeudarse en términos de, o sea, el Ecuador tenía otra alternativa o no?
A ver, hay que estar claros que las opciones de financiamiento cada vez eran más escasas. Por eso Ecuador accedía a financiamiento extremadamente caro. Cuando se declaró la moratoria en 2008, se cerraron los mercados de capitales y Ecuador comenzó a tener financiamiento de China. Pero el financiamiento con China requería de garantías adicionales, garantías de petróleo. Ya no era suficiente la garantía soberana. Y vemos cómo la estrategia de seguir viviendo del endeudamiento, yo creo que es un punto evidente, un punto de quiebre fue en enero de este año, cuando Ecuador hizo una colocación en el mercado internacional de capitales y hizo noticia en todos los titulares económicos por el país que más caro consiguió financiamiento a nivel internacional. Nadie había colocado bonos tan caros como los de Ecuador al 11% desde 2014. Es decir, eso marca ese punto de quiebre en el que ya no había interesado en seguirle prestando para esta estrategia de seguir gastando sin importar lo que viene a futuro. Por otro lado, aquí hay que estar muy claros, para que acelerar la inversión y acelerar la producción en el país, evidentemente se necesita seguridad jurídica, se necesita generar un ambiente de confianza, pero lo primordial, necesitamos que el Ecuador sea competitivo para poder producir. Y ese es el gran desafío que tiene en este momento el país. Mientras sigamos siendo un país caro para producir, difícilmente va a venir la inversión extranjera, ni la inversión nacional. Podemos ofrecerles todas las seguridades del mundo, pero van a preferir países como Colombia o como Perú, en donde es mucho más rentable la producción. Entonces, realmente el tema de los desafíos estructurales de una economía que no ha logrado ajustar sus precios y que todavía tiene precios demasiado elevados, es la clave para poder acelerar la inversión, tanto nacional como en inversión extranjera. Yo cambio un poquito el orden de la entrevista porque tengo una inquietud de economista. ¿Cómo se logra bajar los precios? Aquí hay varios mecanismos. Esto se llama la devaluación interna, que ya lo han hecho otros países, no es un tema inédito, lo hizo España, lo hizo Grecia, inclusive han aplicado países bálticos, y hay varios mecanismos, pero le voy a decir 4 temas puntuales. Primero, solucionando los problemas fiscales, porque tenemos un Estado que presiona los precios al alza y compite por los recursos con el sector privado. Paga por un puesto equivalente, paga el doble en salarios que lo que se paga en el sector privado, por ejemplo. O consume bienes en gran cantidad e inclusive pagando precios más altos que los que son precios de mercado. Entonces, poner en orden las cuentas fiscales va a ayudar a reducir precios. Segundo, todo el tema de la tramitología. Los trámites en el Ecuador son infernales para poder producir. Uno tiene una cantidad de permisos y de requisitos que al final del día son costos, porque hay que tener una persona destinada, o si no son varias inclusive, que todo el día, en vez de dedicarse a producir, tienen que dedicarse a cumplir con todos estos requisitos de las autoridades. Esos son costos y hacen que los emprendedores no puedan ser formales. Tercero, el tema comercial. Somos un país donde se aplicó sustitución de importaciones que al final del día mató la competitividad en el Ecuador, porque no hay ni un solo bien producido en el Ecuador, ni siquiera las papas son producidas 100% con productos ecuatorianos, con insumos ecuatorianos. Todos los bienes en la economía requieren de algún componente importado. Y en el Ecuador, al reducir la oferta de bienes en el mercado interno, el resultado es, a menos oferta, a mayor precio. Entonces los precios subieron aceleradamente. Y finalmente está el tema el tema salarial. Tenemos unas leyes, unos salarios los más altos de la región en términos reales, porque los países vecinos han devaluado sus monedas, han depreciado sus monedas, y entonces los salarios en términos reales han ido cayendo. Y por otro lado, vemos cómo las leyes laborales no solamente tienen los salarios más altos, sino que son bastante inflexibles, encareciendo muchísimo la producción. Entonces, ese también es otro mecanismo. Conservemos los salarios más altos de la región en términos reales, pero reduzcamos los costos de esa inflexibilidad. Todo eso va a ayudar a este proceso de abaratamiento de la economía. Hay que estar muy claros, con un dólar fuerte, la única salida es que los precios internos tienen que ir bajando, porque el dólar cada vez, eso es la tendencia actual, el dólar cada vez vale más. Entonces, si no hacemos nada, simplemente cada día nos volvemos más caros frente a Colombia, a Perú o a cualquier otro país del mundo, y eso nos complica competir. Doctor Pochuli, ¿cuál es su criterio referente a este tema? Bueno, el sacrificio sería el empleo. Todo lo que hablamos aquí es, si hablamos de Grecia y España, allí tienen unas tasas de desempleo más altas. Si usted quiere conservar el nivel de precios, el sacrificio es el nivel de empleo. Sí, la dolarización es también
una gran camisa de fuerza. No podemos a corto plazo devaluar la moneda y volvernos más competitivos. Hay que pensar que la competitividad es una meta a largo plazo. Usted, si quiere realmente ser competitivo, tiene que tener un plan de 25 años y decir, bueno, ¿cómo abarato mis costos? También no necesariamente el empleo. ¿Cómo abarato la energía, por ejemplo? Es una. ¿Cómo abarato o mejoro la logística en mi país? También es una. Tiene que buscar otras soluciones que no sean las clásicas, que al final afectan a la gente, ¿sí o no? Yo siempre antes me preguntaba si es que atraemos más empleos si bajamos los sueldos o subimos los sueldos. La convención económica nos decía que baje los sueldos, el que contrata puede contratar más gente. Pero si sube los sueldos realmente atrae mejor talento. Entonces hay este balance, que queremos calidad también en el empleo. La dolarización tiene esa ventaja. Realmente una de las razones por qué tenemos olas de inmigración es porque tenemos una moneda fuerte de alguna manera. Para ellos no se les devalúa el valor, entonces es un atractivo. Si es que quiere realmente bajar el costo laboral, inmigración abierta tiene un efecto más potente que todas las reglas laborales que usted tenga. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Para ser el país más desarrollado del mundo, es el más barato. Entonces, es porque tiene una inmigración abierta, hipócrita, pero abierta. Claro, ellos dicen, vengan, pero para los trabajos que la clase media de allá no quiere hacer. Entonces, eso también tendremos que considerar. Es muy difícil bajar los precios, o sea, la verdad es mantener el nivel es tendríamos que congelar la calidad de vida por el momento y hacer ese sacrificio. Pero hoy en día también tenemos tecnología, podemos hablar de por qué no permitimos la introducción de mejor tecnología, y esto es algo más creativo. Puede usted hacer una depreciación acelerada, por ejemplo, y nosotros no tenemos que producir con maquinaria obsoleta, sino que podemos a través de cero aranceles, cero impuestos, traer esta clase de maquinaria. Y sería un poco, si hablamos de la producción, ¿no? Si usted va a Finlandia o Suecia o Noruega, las industrias allá, la mayor fábrica de tocino es manejada por 4 personas y tiene la mayor producción porque todo es automatizado. Entonces, y se mantiene el nivel de calidad de vida de estas personas que manejan. Entonces, por eso decimos, la estructura productiva es una meta a largo plazo. No creo que el FMI nos pueda resolver diciendo corte en los próximos 3-5 años. Economista Acosta, hablemos de ritmo, de oportunidad de decisiones. Es decir, hay quienes sostienen que las decisiones del gobierno han debido ser mucho más radicales, más urgentes, mientras que otros creen que va bien porque si fuesen más radicales el impacto social sería mucho mayor. Es decir, ¿cuál es su evaluación tomando en cuenta el tema social y el tema político también? Yo creo que definitivamente el ritmo es lento y que las medidas siguen siendo tibias. Y les digo por un asunto, aquí lo que está sucediendo es que la variable de ajuste en una economía dolarizada, una vez que se acabó la bonanza y una vez que el precio del dólar sigue subiendo, la variable de ajuste es justamente el empleo. El empleo es el que se está recortando ahorita, antes de tomar las medidas por parte del FMI y antes de tomar las medidas de ajuste del gobierno. Inclusive esto empezó en 2014, cuando el gobierno seguía gastando vía endeudamiento agresivo. Y a nivel privado vemos cómo el empleo es la variable de ajustar las nóminas costosas, empresas que tienen costos elevados y que tienen que ajustarse a un escenario de menores precios, porque vemos que los precios han venido cayendo en muchos sectores, y la manera de seguir siendo rentables es vía reducción del número de empleados. Solamente el último año se perdieron 262,000 empleos y la gran mayoría fue en el sector privado, porque en el sector público fueron apenas 20,000 empleos que se destruyen, mientras los 242,000 se destruyeron en el sector privado. Entonces la manera, yo creo que aquí el seguir esperando que las cosas se solucionen por sí solas, al final del día es costosísimo, porque tenemos una cantidad, unos niveles tan bajos de empleo adecuado, que significa que esas personas que perdieron su empleo adecuado van a tener que seguir sufriendo por varios años el no tener una fuente de empleo interesante, una fuente de empleo que les permita mantener a sus familias.
Entonces yo sí creo que el gobierno debería acelerar las medidas de ajuste. No podemos seguir esperando y necesitamos cambios mucho más agresivos para devolverle agilidad a la economía. Mientras sigamos siendo un país caro, difícilmente vamos a poder vender más, crecer las ventas, crecer las inversiones. El Ecuador tiene un nivel bajo de inversión de capital, tiene un nivel bajo de maquinaria, y eso hace que el tener salarios tan altos vaya destruyendo empleos en las actividades con baja productividad, como es la agricultura. Entonces necesitamos tomar medidas correctivas para que la economía vuelva a crecer saludable. Por este particular, ¿usted está en la misma línea? ¿Cree que deberían tomarse medidas más radicales o el ritmo está bien? ¿Cuál es su visión? Bueno, podemos acelerar en ciertas cosas. Lo que sí es verdad, necesitamos mayor crédito para el sector productivo. Esa sería una. Reducir la tramitología. Yo siempre he creído que la burocracia debe trabajar para el sector productivo. Y hay en países que lograron desarrollarse, hay enteras armadas que ayudan al sector productivo. No lo entorpecen, más bien. No, o sea, más claro, bien ellos saben cómo funciona su fábrica y saben cómo ayudarle a reducir costos, o saben cómo decirle, bueno, a este le va a cobrar impuesto, a este no, porque estoy muy metido en toda su producción, en el sentido de que qué necesito hacer para ayudarle. Entonces, no es verdad también que fue libre esto. Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, todos ellos tenían burocracias dedicadas a trabajar con el sector productivo. Entonces estaban metidos mucho en cómo se hace una camisa y cuánta devolución del IVA tenían que darle por importación del insumo, si no el Estado se quedaba sin plata. O sea, a veces hay otros que facturan cosas que no existen y quieren la devolución del IVA. Entonces ellos están muy metidos, saben cuánto usted produce, cuánto gana, y sabemos cuánto exactamente tendría que pagar el Estado. Muchas gracias a nuestros invitados. Realmente es complicado. Lo importante es arbitrar las medidas necesarias para que el Ecuador despegue, aunque parecería ser que la economía global tampoco lo hace. Y las proyecciones no son tan buenas, no solamente aquí, sino en el mundo entero. No sé si son los modelos los no adecuados. Bueno, ahorita está de moda esta guerra de Estados Unidos y China, y como son los grandes motores del crecimiento mundial, esta pelea va a afectar al resto del mundo. De alguna manera todos estamos ligados a estos dos países, ya sea con compras o ventas o inversiones. Entonces eso está, hasta el mismo FMI lo dice, va a haber un crecimiento desacelerado este año debido a esta guerra. Sí, o sea, hay que entender que en economía hay dos, tres mundos diferentes. El nuestro, que son países emergentes o en vías de desarrollo, no tenemos las mismas condiciones que países desarrollados. Países desarrollados quisieran proteger su propiedad intelectual. Les gustaría más libre comercio porque tienen más que vender al mundo. Nosotros aún estamos averiguando qué deberíamos producir y vender al mundo. Exacto. Y eso toma tiempo y toma de alguna manera protección a nuestras industrias, claro, que es algo que generalmente economistas más tradicionales no les gusta. A ellos les gusta todo lo que es libertad. Yo también creía en eso hace 10 años, pero hemos evolucionado un poco, es decir, de alguna manera las reglas para países emergentes o en vías de desarrollo no son las mismas. O sea, las recetas que nos dan no funcionan ahorita, porque las recetas que nos dan son de países desarrollados que para ellos les funcionaría. Claro, hay que arbitrar algunas medidas de protección también, pero sí. ¿Hasta cuándo se desarrollan nuestros sectores? También es la pregunta, ¿no? Claro. Si es que no entramos a competir, ¿cuándo logramos entremos a competir, mejoras? Pero démosle a largo plazo. Nosotros no podemos vender carro mañana. Serían 20, 25 años. O sea, Samsung empezó vendiendo textiles y hoy es número 1 en smartphones. Claro. Entonces requiere un arco, como que dice. Todas las películas en Hollywood, los personajes tienen sus arcos. Ecuador debería buscar su arco productivo en ese sentido. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados, el economista Alberto Acosta Burneo y el doctor